Y en la emisión de hoy de Directo América Edición Nocturna tendremos una edición especial de nuestra crónica de historia a propósito de la muerte de Mikhail Gorbachev, y por ello le doy la bienvenida al estudio a mi compañero Álvaro Cordero. Álvaro, la muerte del expresidente soviético Mikhail Gorbachev ha desatado una ola de reacciones internacionales. ¿Cuál es la importancia histórica de este personaje? Buenas noches, Andrés. Bueno, pues cuando hablamos de Mikhail Gorbachev, estamos hablando seguramente de una de las figuras políticas más importantes en la segunda mitad del siglo XX. Gorbachev llegó al poder en la Unión Soviética en 1985 y fue parte de una corriente reformista que trató de modernizar a la Unión Soviética tras décadas de inmovilismo. Este político era un soplo de aire fresco para una nación que no atravesaba su mejor momento y que se sumergía en una profunda crisis. Pero a pesar de sus intenciones de finalizar la Guerra Fría en buenos términos con Estados Unidos, sin que ello significara el final del socialismo, fracasó. Y fue el último mandatario que tuvo la Unión Soviética, Andrés. Álvaro, ¿cuáles fueron las reformas que impulsó Gorbachev? Pues las principales reformas fueron dos, la perestroika y también el glasnost. La perestroika significa algo así como reestructuración y glasnost significa transparencia o apertura. Estos conceptos fueron desde un inicio un tanto ambiguos y ni siquiera el propio Gorbachev era consciente de las consecuencias que tendría su aplicación. La perestroika se convirtió en el gran plan de modernización económica, una apuesta que trajo una serie de medidas económicas como la normalización del mercado de consumo, la lucha contra la corrupción o la privatización de empresas. Y el glasnost, por su parte, fue la apuesta por la apertura política de un sistema que durante décadas había estado regido única y exclusivamente por el Partido Comunista, algo que permitió por primera vez la libre expresión de opiniones, incluidas las críticas al poder central. Así hablaba Gorbachev sobre el desarrollo de la perestroika. Necesitamos más emprendimiento, más democracia, más organización y disciplina. Entonces podremos llevar a la perestroika a toda velocidad y dar un nuevo impulso al desarrollo del socialismo. Álvaro, ¿y estas reformas supusieron alguna mejora a la situación de la Unión Soviética? Pues la realidad es que no. De hecho, pasó todo lo contrario. La Unión Soviética no estaba preparada a estas alturas para superar el shock tan grande que supone para una nación que tras décadas de economía planificada se abra el mercado. Además, las presiones que recibió Gorbachev por sus reformas fueron muy elevadas. Por un lado, un sector importante del Partido Comunista y de la KGB consideraban que este tipo de medidas traerían el final irremediable del sistema socialista y de la Unión Soviética, algo que el mismo Gorbachev tampoco quería. Y por el otro, una serie de intelectuales y sectores más prooccidentales empezaron a criticar la lentitud de las reformas y de Gorbachev, gracias a la libertad política que empezó a haber por el glasnost. Una situación que obviamente trajo una gran inestabilidad a toda la nación y una profunda crisis económica que traería consecuencias muy importantes. Pero a pesar de estos problemas, Álvaro, su popularidad fue alta, ¿no? Pues sí y no. En el panorama internacional ganó una gran reputación gracias a que promulgó un acercamiento con Estados Unidos con el objetivo de poner punto final a la Guerra Fría por medio de acuerdos de no proliferación de armas nucleares y de cooperación. Además, sacó en 1988 a las tropas de Afganistán, una guerra que estaba desangrando a la URSS desde 1978 en términos humanos y económicos, gestos que le hicieron ganar el Nobel de Paz en 1990. Sin embargo, en el panorama político interno, su popularidad cayó en picado y la crisis económica motivó una serie de movimientos contrarios al Partido Comunista, tanto fuera como dentro de la Unión Soviética, que a la larga supondrían su final. Y finalmente, Álvaro, ¿qué catapultó su final? Pues su final fue en el año 1991. Varios años de desgaste hicieron que su figura quedara relegada a un segundo plano en favor de políticos que sí apostaban por un cambio más fuerte, como Boris Yeltsin. En agosto de ese año, el sector más duro del Partido Comunista y la KGB dio un golpe de Estado para deponerlo del poder y restablecer el sistema socialista tradicional para salvar a la Unión Soviética. Y aunque sobrevivió al golpe, su reputación quedó seriamente dañada. La URSS fue desintegrándose en varias repúblicas hasta que dimitió el 25 de diciembre de 1991. En esta situación, que sigue el establecimiento de la Comunidad de Estados Independientes, dejó de actuar como presidente de la Unión Soviética.
Estas palabras también fueron el final de la Unión Soviética. Tras ello, Rusia continuó con una profunda crisis económica y recesión que golpeó muy fuerte a toda la población durante la década de 1990, y Gorbachov se mantuvo como una figura altamente impopular entre los ciudadanos. Álvaro Cordero, nuestro cronista de historia en France 24, gracias por traernos este relato sobre el legado de Mikhail Gorbachov, que recordemos murió hoy a los 91 años. Seguimos con más aquí en Directo América.